Bienvenidos chicos y chicas, comenzamos una nueva clase de Preuniversitario Popular Antumapu, Comprensión Lectura 2021, Admisión 2022. Ya se saben, como siempre, las normas de la clase, participando harto a través del chat o abriendo sus micrófonos, sobre todo en la parte de los ejercicios. Toda su participación hace que la clase sea posible. Para partir, ¿cómo se sienten al inicio de esta clase en la escala de Mr. Bean? Yo me quedo con el número 4. Ustedes, chicos y chicas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo llegan de ánimo? Creo que hoy día yo diría 1. Me encanta, Sí, Víctor. número 2. Johnny, número 3. Ánimo, Johnny, paciencia, paciencia. El número 3, Luis, tiene como cara de cansado, yo creo. Excelente, Francisco. Me alegro mucho que también llega alegre a la clase. Luis dice el 3 entonces. Ánimo, Luis, con ganas, con energía. A disfrutar la juventud. Colige Virgo Rosas. Bien, hoy día nos toca continuar la materia sobre los textos literarios. Ya dijimos que dentro de los textos literarios encontramos tres grandes géneros: género lírico, género narrativo y género dramático. Los tres grandes géneros de la literatura. Género lírico asociado a los poemas, género dramático asociado a las obras de teatro, y por último, el género narrativo asociado a los cuentos, novelas y textos de ficción que crean un mundo ficticio. Ayer ejercitamos los tipos de narradores, ¿no es cierto? Estuvimos haciendo ejercicios sobre cómo se clasificaban los distintos narradores del género narrativo. Dentro del género narrativo habían diferentes formas de clasificar los narradores, según la persona gramatical con la que hablaba, según la focalización o grado de conocimiento del narrador, y por último, si era según su participación en la obra, si era narrador personaje homodiegético o no era personaje heterodiegético. Y dentro de los narradores personajes encontrábamos tres divisiones, ¿no es cierto? Narrador personaje protagonista, secundario o personaje testigo. Y en cuanto al grado de conocimiento y la focalización, dijimos que los que tenían conocimiento parcial, que solo conocían parte de lo que ocurre en el mundo narrado, nos encontrábamos con los narradores personajes y narradores objetivos. Los personajes, obviamente, un tipo de narrador personaje, en donde es un personaje de la obra quien nos narra lo que va ocurriendo. En este caso, su grado de conocimiento sería parcial. También sería parcial en el caso de un narrador objetivo, que es básicamente como si un objeto mostrara lo que va ocurriendo, no fuera narrando, pero solamente lo que ocurre frente a él, como una cámara que muestra y cuenta lo que ocurre frente a esa cámara. En ese caso sería la focalización externa. Y por último teníamos el grado de conocimiento total, el narrador omnisciente, cuya focalización es la focalización cero, que sabe todo y como que no está en un lugar determinado, sino que está en todos los lugares. Hoy día vamos a comenzar a trabajar sobre los personajes. Los personajes son los agentes que realizan la acción. En la mayoría de los casos se identifican con personas, pero también sabemos, sobre todo por ejemplo en Disney, hay muchos personajes que son animales o seres personificados. No sé, como en Pocahontas está la abuela que es un árbol. Obviamente no solamente son personas los personajes, también pueden ser seres personificados, animales, muebles, de todo, ¿ya? Como el Lumière. ¿Cómo? Como el Lumière en La Bella y la Bestia, el candelabro. ¿Ya? Ah, el candelabro, sí. Sí, Bueno, po. ahí en La Bella y la Bestia, esos eran personas que como por el hechizo quedaban Sí. transformados en objetos.
porque después cuando la bestia se recupera, se Todos transforman vuelven a de ser nuevo en personas, personas. sí. Sí, sí, bueno, pero claro, no necesariamente los personajes son personas, pueden ser, no sé, seres mágicos, dragones que hablan, de todo, ¿bien? Entonces, tenemos los tipos de personajes, también hay diversas formas de clasificarlos. Tenemos según su participación, según su complejidad, según su transformación, si van cambiando a lo largo de la obra, de la narración o no, y según su individualidad. Tenemos para partir, lo más conocido, ¿no es cierto?, son los personajes según su participación. Tenemos los personajes principales, que son quienes estructuran la acción, quienes están siempre como en el meollo del conflicto, representan a una de las fuerzas que se opone a otra, no sé, pues el personaje principal contra el destino, contra un antagonista malvado, pero siempre el personaje principal es el que hace más acciones o sobre el que recaen más acciones, ¿ya? Y obviamente es el centro de la obra, de la acción que se va a narrar. Tenemos personajes secundarios que participan en la acción, pero obviamente no son los principales. Muchas veces son amigos del protagonista, amigas del protagonista, secuaces del villano, pero son en el fondo personajes que van acompañando al personaje más importante, serían personajes secundarios. Y por último tenemos los personajes incidentales o episódicos, que aparecen en ciertos momentos, su participación es muy breve, salen una o dos veces en la obra, y bueno, son menos que secundarios, son terciarios. Dentro de los personajes incidentales o episódicos, en literatura hay algunas personas que hablan de como personajes cometa, como que son personajes que llegan, hacen muy poco, aparecen una vez, pero cambian como toda la dirección de la obra o hacia dónde va, no sé, como los acontecimientos. Por ejemplo, ahí no se me ocurre un ejemplo, pero básicamente son personajes que llegan y, no sé, revelan una noticia, revelan una traición, cuentan algo, dan una instrucción, invitan al personaje principal a algún lado y luego se van. Pero su aparición nos cambia el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, no sé, se les llama como personajes cometa porque llegan y como que describen una órbita que afecta a los personajes. No sé, por ejemplo, llegan y lo invitan a un torneo de Quidditch a Harry Potter, no sé, o le llega, no sé, un mensajero con una carta que llama Trek al castillo del Lord Farquaad. Son diferentes personajes que van, aparecen y hacen algo que mueve la acción hacia otro lugar, pero son personajes que aparecen muy poco. ¿Quieres explicar tú, Fer, los personajes por complejidad y transformación? Ya. Entonces, por complejidad, tenemos a los personajes planos, que como bien dice, acá tiene un rasgo que es distintivo, y también tenemos a los personajes en relieve, que tienen varios rasgos que pueden hacer que uno identifique a este personaje dentro de la narración. También tenemos personajes según transformación, que pueden ser estáticos, es decir, que su personalidad o su carácter no cambia a lo largo de la narración, como por ejemplo los antagonistas que siempre son antagonistas, o pueden ser dinámicos que cambian, que es como cuando uno dice, ah, pero era malo, pero al final es bueno. Y de hecho tengo la sensación de que hay un ejemplo muy claro de eso, pero no sé si lo han visto. Es una película como igual un poco antigua, se llama Megamente, que era de un tipo que tenía una cabeza gigante celeste que al principio era muy malo y después terminó como todo contento y viviendo así como súper feliz. Ya, sí, Antonio lo conoce, ese sería un personaje dinámico. Al principio es como todo mal y después termina siendo muy bueno y todos felices. Ahí tienen un buen ejemplo de personaje dinámico. Infravalorada, infravalorada. Para mí, igual con Vegeta, también puede ser Vegeta de Dragon Ball Z. Para mí, el mejor ejemplo de personaje dinámico es Zuko de El Avatar.
También. El mejor Sí. personaje y cambia toda su mentalidad, tiene un desarrollo psicológico espectacular, como que también parte malo y después se hace bueno, pero entre medio muestran toda como su evolución, su historia y es muy bueno el desarrollo, cómo cambia ese personaje. Picoro también, ¿no es cierto? En general en Dragon Ball Z pasa mucho, que el malo se hace bueno, como que después todos terminan amigos de Goku. En cuanto a complejidad, quería decir, por ejemplo, personajes planos que tienen un solo rasgo, podemos pensar en los enanitos de Blancanieves. Como que cada enanito tiene una personalidad. Está el dormilón, el gruñón, Claro, el se tontín, llaman por la personalidad. Sí, como que su apodo es su rasgo, como está no sé, el tontín, el gruñón, no los sé todos, pero cada uno tiene como su propia forma, su identidad es solamente una característica. Sí. Bien, tenemos luego los tipos de personajes según individualidad. Esto quiere decir de si están representando como un colectivo o se representan a sí mismos. Tenemos personajes individuales que se representan a sí mismos. Ellos como que no, en el fondo no son un cliché, no son como un personaje que representa a un colectivo. Luego tenemos los personajes tipo, o también se les llama, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Personajes tipo ay, se me fue la palabra. Es como que son un cliché, pero no es lo mismo. ¿Arquetipos o no? Arquetipo, sí, es como arquetipo. Un personaje que representa a un sector o una actividad social. Por ejemplo, no sé, tenemos el señor Burns, representa a los millonarios despreciables, ¿cierto? No sé, ¿cuál otro puede ser? Como personaje tipo que representa un Calamardo, sector el o vecino actividad social. amargado. Calamardo, el vecino amargado, el jefe Gorgory, el típico Paco gordo que no hace nada. Eh, no sé, son como personajes que representan en el fondo una actividad, un colectivo o no sé, un grupo, ¿no es cierto? Eh, y luego tenemos personajes caricaturescos que representan una exageración criticable. Esto tiene que ver, como lo vimos también en los medios de comunicación, con las caricaturas. Ya esto es cuando no solamente representan como un sector o una actividad social, sino que exageran mucho el hecho de ese mismo personaje. Es básicamente personajes que están ridiculizados, exagerados en su forma de ser, representando algún aspecto criticable. No sé, por ejemplo, se me ocurre la máscara, sí, la máscara también es como muy exagerado y una persona loca, ¿no es cierto? Loca. En ese caso, la máscara sí podría ser un ejemplo caricaturesco. Generalmente en los Looney Tunes o en las caricaturas como monitos animados antiguos se dan más ese tipo de caricaturas así exageradas. Eh, Fer. En Las chicas superpoderosas, la secretaria del mayor del pueblo, que de Mm, hecho ni siquiera tiene cara, solo es un cuerpo bonito. claro, exacto. Exageran, ¿no es cierto? Un atributo lo exageran al máximo. No sé, por ejemplo, ya más antiguo, pero el tío rico MacPato, como que su forma de ser es ser cagado. Lo mismo ¿cómo se llama el cangrejo de Bob Esponja? El señor cangrejo, Don Cangrejo. También, como que su característica es ser cagado. Y ese es como exageran de que su chiste siempre es el mismo de que es cagado. Luego tenemos los personajes incidentales o episódicos según su individualidad, donde podemos encontrar personajes que representan a un grupo, personajes colectivos y personajes alegóricos que representan un concepto. Cuando hablamos de personajes colectivos, también es muy parecido, muy relacionado a los personajes tipo. Representan a un grupo de personas. Muchas veces se ocupa como que hay un grupo de personas, pero habla solo uno. Esa es como una persona que representa a un colectivo. En el caso de personajes alegóricos,
representan un concepto, y aquí vamos a encontrar como personajes que, no sé, aparece una persona que representa la esperanza, aparece otra persona que representa el amor, la felicidad. Por ejemplo, no sé, Cupido es un personaje alegórico del amor, ¿cierto? Obviamente como que porta el amor en un arco y una flecha. Otros personajes alegóricos, Fer, La muerte en Billy y Mandy. la muerte, exacto, la muerte en Billy Mandy representa la muerte, representa ese concepto. Sí, no sé, cuando el fantasma de las navidades pasadas también es como, no sé, representa la Navidad, el espíritu navideño, algo así. Los de Intensamente también, claramente, sí, los de Intensamente representan cada uno un concepto, ¿no es cierto? Ujú. Alegría, tristeza, Y de hecho desagrado, se claro, llaman según la emoción. se llaman como el concepto que representan ira, etc. Súper. Entonces, esos son los tipos de personajes, las clasificaciones para los tipos de personajes. Bien. Eh, Además de los personajes, tenemos que en el género narrativo, cuando hablamos de cuentos, poemas, o sea, no, nada que ver poemas, cuentos, novelas, siempre ocurren en un espacio narrativo, en un contexto determinado. Dentro de los espacios se distingue el espacio del acontecer y el espacio de la acción. El espacio del acontecer se subdivide en marco, que es la ubicación de tiempo y espacio general donde ocurre la acción, y el escenario, que es cada lugar particular. Eh, Básicamente el espacio del acontecer es el contexto en el que ocurre eh, la situación, y tenemos como el contexto sociocultural, ¿no es cierto? Como las normas de ese lugar, y luego tenemos el escenario físico donde van ocurriendo las situaciones, las acciones. Por ejemplo, tenemos en la imagen fondo de bikini, ¿no es cierto? Sabemos que este es un mundo donde los personajes viven bajo el mar, como que tienen una forma de vida estilo ciudadanía, como que andan en auto, van al trabajo, todo, pero debajo del mar y son peces, o no sé, otros animales marinos. Además, hay escenarios particulares, ¿no es cierto? Tenemos la casa de Bob Esponja, el crustáceo cascarudo, la casa de Calamardo, la roca de Patricio. Tenemos que cada escenario es un lugar particular, pero todo ocurre en el lugar tiempo de bikini, en el tiempo, no sé, no nos dicen el tiempo, pero uno asume que es como el presente, ¿no es cierto? No en historia que nos cuenten hacia el pasado. Por otro lado, tenemos el espacio. Sí, hacen fogatas en fondo de bikini, eso tampoco se entiende mucho, como de repente se quema una persona y como, ¿cómo se está quemando debajo del agua? Por eso también tiene que ver con eh, como la lógica del mundo narrado. Es un poco raro que ocurra y como que hacen bromas sobre eso, como "Bueno, cómo se te quemó una casa si está ahí bajo el mar, ¿cachai?". Pero esa es la gracia, ¿no es cierto? Queda dentro de la lógica que marca este espacio narrativo. Luego tenemos el espacio de la acción. Es el entorno cultural que puede subdividirse de muchas maneras: religioso, moral, social, etcétera. Esto también tiene que ver como con la forma cultural, cómo viven en el espacio narrado. Si es que nos dicen como, no sé, hace mucho, mucho tiempo, y vemos que la gente, no sé, en típico las películas de Disney, viven en castillos, hay príncipes, princesas, andan buscando el amor, como que esa es la lógica social, cultural de los lugares de Disney, como que andan las princesas buscando un príncipe, como en esa onda, ¿no es cierto? Eso sería más o menos como el entorno cultural. Tenemos básicamente esas dos situaciones: el espacio de la acción y el espacio del acontecer. Sería como el contexto y el contexto físico y cultural. Vamos a ver con los mundos ficticios posibles. ¿Cuáles son los diferentes mundos ficticios posibles? ¿Qué tipos de mundos ficticios hay? Están clasificados, están determinados. Ya.
Entonces, dentro del real o cotidiano tenemos el mundo en que hechos, situaciones y personajes son verosímiles con respecto a la lógica actual. El mundo real o cotidiano se puede ver en Springfield. Pasan muchas tonteras, pero en realidad todo está dentro del marco de lo medianamente posible, salvo cuando hacen como agujeros en el tiempo y no, ya, pero en general en Los Simpsons tenemos un mundo real o cotidiano. Después tenemos los mundos extraordinarios que están fuera de lo común. De ahí tenemos el mundo mítico, que es un mundo en que se narra el origen del mundo y del hombre. Acá un ejemplo sería... no, no, ese no es mítico. ¿Ayuda? ¿Ejemplo de mundo mítico? Em, Pucha, yo siempre digo la historia de Tentenbilú y Kaikaibilú, que cuenta cómo la cosmología mapuche explica el surgimiento de los mares y la cordillera, y en el fondo cómo se creó la tierra y los mares. Básicamente el mundo mítico siempre nos habla de el origen del mundo y del hombre. Es diferente en cada civilización, como que cada civilización tiene su propia forma de explicar cómo se creó el mundo. No sé, en Como la Europa, mitología bueno, griega. en general el mundo cristiano tiene el Génesis, ¿no es cierto?, de la Biblia. Sería ese momento mítico en donde se crea todo, donde se crea el cielo, el mar, la tierra, donde se crea el hombre, etcétera, etcétera. En ese caso, Sí, la no, mitología no se me griega ocurre otro, también así que sería, ¿verdad? la mitología griega también son mundos míticos, nos muestran, creo que Cronos se come a su hijo, luego el hijo como que lo corta por dentro del estómago y sale y así se crea el mundo, una cuestión así, no me acuerdo bien el detalle, pero claro, como que en ese caso eh, son las mitologías de distintos lugares, van explicando cómo se creó el mundo, cómo nacieron los hombres o las montañas, los seres vivos, etc. Súper. Sí. Después tendríamos entonces el mundo legendario, que es un mundo en el que se dan explicaciones extraordinarias sobre hechos particulares y geográficamente determinados. O sea, que lo que hace este mundo es contarnos hechos de un lugar determinado, pero desde su modo de verlo. Aquí nos dicen dónde y cuándo ocurre, pero de un modo así como fantástico. En este caso, como ejemplo, tendríamos... otra vez queda en blanco. ¿Qué ejemplo tendríamos de mundo legendario? Bien, obviamente los mundos legendarios tienen que ver con las leyendas, pero determinadas como en un lugar físico concreto. Por ejemplo, no sé, la leyenda del Trauco, ¿no es cierto? Que nos explica por qué muchas mujeres quedaban embarazadas en el sector sur de Chile. O el Caleucho, también son leyendas, pero que tienen un lugar, como que están asociadas a un lugar determinado, como que no sé, en esta playa pasaba esto. Eh, Está la leyenda de la Ciudad de México, de cómo formaron la Ciudad de México, de que no me acuerdo quién tuvo una visión y de que iba a encontrar a una águila alimentándose de una serpiente y que ahí tenían que fundar la Ciudad de México. Y justo encontraron esa visión, ocurrió en un pantano. Entonces construyeron Ciudad de México en ese lugar. Eh, Básicamente son leyendas que tienen un lugar físico asociado, determinado. Ya, bacán. Después entonces tenemos el mundo maravilloso, que es un mundo alternativo que no genera asombro y donde hay presencia de magia y seres fabulosos. En este mundo es como mi favorito porque todas las cosas raras que pasan están naturalizadas. Como por ejemplo en Shrek hay burros, hay que hablan, hay dragones, hay ogros y como que todos se relacionan bajo una lógica como de normalidad. Nada sale de lo común y uno dice así como, pero es un burro que habla y no, es normal. Claro, En está el gato con contraposición, botas, ahí sí, están todos y es normal.
Y en contraposición tenemos el mundo fantástico, que es este mundo donde existe una ruptura abrupta de la lógica del mundo real y que produce desconcierto, asombro o terror dentro de los personajes. Entonces tenemos por un lado el maravilloso, donde todas estas cosas raras son normales, y tenemos el mundo fantástico, donde todo es normal hasta que sucede un hecho particular que cambia la lógica de este mundo asumido como normal. Acá sí que no Claro. tengo ejemplo. Ya, el mundo fantástico se caracteriza por eso, por generar como una impresión en el lector a partir de que todo parece normal en un principio y luego hay un momento en que se hace clic y las cosas empiezan a ser locas, mágicas. Las historias de superhéroes sí, puede ser porque muchas veces, como al inicio, son personas normales que, no sé, son estudiantes hasta que llega, los muerde una araña y desde ese momento se transforma en un superhéroe. También podemos pensar, no sé, hemos ocupado como ejemplo en otros años Harry Potter 1, pero la película 1, cuando Harry vive debajo de la escalera, tiene una familia que lo trata súper mal, nadie lo quiere en su casa, hasta que le empiezan a llegar cartas, le llegan cartas, el tío las rompe y todo, y de repente llega Hagrid y se lo lleva a la escuela de magia. Entonces, como que hay un clic ahí que todo al principio era normal y luego se vuelve todo mágico. También podemos encontrar, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Como que Alicia va, está, no sé, tomando once, no sé, con su familia, toda la cuestión, todo normal. Pero de repente se cae al hoyo que había en un árbol y empieza como un viaje mágico donde todo se vuelve fantástico desde ese momento en adelante. Eh, Alberto dice que en X-Men pasa eso. Eh, claro, no sé en cuál X-Men, hay varias, porque después ya todos tienen superpoderes, pero tiene que haber como una ruptura, como una lógica normal al principio y luego una lógica maravillosa que llega a romper esa lógica normal. Ujú. Sí, también se me ocurre el de las crónicas de Narnia, lo mismo, ¿no es Ah, cierto? sí. Estos hermanos viven como normalmente hasta que se meten dentro del ropero y dentro del ropero todo es mágico. Salen del ropero y vuelven al mundo real. Los animes promedio, claro, la mayoría de las niñas también, como que al principio todo es normal, hasta que de una forma el personaje principal gana poderes o algo le pasa que se transforma todo, se vuelve mágico. De la nada es el rey demonio con 4 billones de súbditos. Sí. Vamos con el utópico, Fer. Ya. Entonces después tenemos el mundo utópico, que es un mundo de carácter ideal en donde se superan las carencias del mundo real. Es decir, que en este mundo utópico, como su nombre lo indica, todo es perfecto. No existen carencias, no existen defectos y es todo como maravilloso. No sé en qué, quizá podría ser un ejemplo Asgard, pero ahí en Asgard tenemos a Loki. Entonces tampoco sería como un buen ejemplo de un mundo utópico. Claro, los mundos utópicos hay algunos, son sobre todo libros de filosofía que nos muestran un mundo perfecto. Em, en esto también se me fue el nombre, pero hay uno, no me acuerdo si se llama Utopía el libro, o por ejemplo también está La democracia de Aristóteles, en donde nos muestran cómo funcionaría un país perfecto, como quiénes estarían a cargo, cómo tomarían las decisiones, quiénes estarían, no sé, quiénes tomarían tales labores, quiénes estas otras. eh, y básicamente es la descripción de eso, de un mundo perfecto donde todo funciona de la mejor manera, no hay hambruna, no hay desigualdad, no hay pobreza, no hay delincuencia, no hay nada. Todo es perfectamente ordenado. Podríamos pensar como eh, más o menos como lo que se ve en El hombre manos de tijera, como que todo es demasiado perfecto, pero obviamente también está el castillo donde vive el hombre manos de tijera, como que nos muestra otra realidad. Entonces, no es el mejor ejemplo. Son pocos la general los mundos utópicos porque son demasiado perfectos y en verdad no tiene gracia ver un mundo todo perfecto, como que en el conflicto está
la narración. Pero esto sobre todo trata de esos libros filosóficos que nos hablan de cómo funcionaría una sociedad perfecta. No son muchos en todo caso. Vamos con ciencia ficción. Ya. Entonces, ciencia ficción, tenemos un mundo situado en un posible futuro de la humanidad, cuyo carácter extraordinario se da por el gran avance de la ciencia y la técnica. Esto es algo que vemos en muchas películas que de hecho son de género ciencia ficción, y acá podríamos mencionar a Star Trek. La familia del futuro, dice Luis, también es un buen ejemplo de un mundo de ciencia ficción, que es donde nos muestran que todo es como súper avanzado y está fuera de los límites como de lo actual. Yo diría que ese es un rasgo súper distintivo del mundo de ciencia ficción, que en realidad está fuera de los límites que la ciencia tiene actualmente. Son como los futuros que uno aspira, como de autos voladores y todo ese tipo de cosas. Tipo, Star Wars, Avatar, la película, también nos muestran escenarios de ciencia ficción. Obviamente están en autos voladores, naves espaciales, planetas con mucha tecnología. Rick and Morty también es de ciencia ficción, obviamente. Ahí hay varios ejemplos. Todas las películas de Marvel, dicen por ahí, sí, también son todas como de ciencia ficción con tecnología más allá de lo imaginable. Así que sí. Ujú. Luego tenemos el mundo real maravilloso, que es un mundo en donde se combina lo real con aspectos maravillosos para mostrar el mestizaje cultural latinoamericano. Acá hay un ejemplo que... No, ese no es ejemplo de mundo real maravilloso. No, 100 años de no tengo soledad. ejemplo. Sí, 100 años de soledad. 100 años de soledad es un mundo real maravilloso. Pero ahí en ese caso, ¿dónde estaría como el componente maravilloso del libro? Lo que pasa en el Real Maravilloso es que es como una fusión entre, obviamente, entre lo real y lo maravilloso. Es una mezcla de un mundo con una lógica normal, pero donde ocurren milagros y nadie se cuestiona el por qué, o sea, cómo pasó esto, ¿cachai? Por ejemplo, en 100 años de soledad, de repente una niña, no me acuerdo el nombre, que era como Remedios, creo, que se va volando, como que era tan pura, tan perfecta, que es un día como que se va volando para arriba, ¿no? Y se va. Y todos dicen como, ¿y qué pasó con esta niña? Nada, se subió al cielo directo, así como que se fue, era tan perfecta que se fue. O de repente viene el olvido, ya al final del libro viene el olvido y todos se olvidan de todo, de quiénes son, de dónde están, y como que Macondo se pierde en el olvido, la gente se le olvida que es Macondo, y nadie se cuestiona como, hoy, ¿qué pasó? Que la gente del pueblo se olvidó de todo. Bueno, así es en Latinoamérica, pasan cosas raras y nadie se cuestiona por qué. Mary Poppins dice, en general el Real Maravilloso está asociado netamente con lo que es Latinoamérica. Es una corriente literaria propia de Latinoamérica, entonces Mary Poppins quedaría un poco fuera. ¿Sí? En general son libros de ese tipo, como Cien años de soledad, hay otro que es de un cubano, se me fue, ay, se me fue el nombre también, pero es Alejandro. Bueno, pero otro libro muy similar a Cien años de soledad. También encontramos muchos libros de Isabel Allende caen en Real Maravilloso. La Casa de los Espíritus, entre otros. En donde hay una lógica corriente, el mundo se sigue con una lógica actual, pero de repente ocurren cosas milagrosas, cosas fantásticas, y la gente como que no se lo cuestiona mucho. También queda como dentro de lo lógico en el mundo que nos narra. Son cosas maravillosas, pero están dentro de la lógica real, como que no alteran, no se genera ese quiebre de que está todo normal y luego empieza lo mágico, como que pasan cosas mágicas y la gente sigue viviendo como si nada. Muy asociado a la escritura latinoamericana sobre todo. Alejo Carpentier, ese Alejo Carpentier es otro escritor cubano de mundos real maravillosos. Vamos con el último.
El último entonces es el mundo onírico, que es un mundo en que domina la lógica estructurante de los sueños. Entonces, como indica su nombre y nos dice la descripción, en estos mundos lo que hay es una lógica de los sueños, valga la redundancia. Acá tenemos como ejemplo uno que me gusta mucho, se llama La noche boca arriba, de Julio Cortázar. Ese es un súper buen ejemplo de mundo onírico, porque mezcla de hecho, Un cuentazo le es muy sacaste. bueno. Yo Muy no me bueno. acuerdo, no sé si lo leímos acá o no, en algún momento venía No, en algún ensayo, ¿no? Ya, deberíamos, no, deberíamos leerlo como ejemplo de mundo onírico. De sí. hecho, yo diría que es uno de los mejores ejemplos para notar cuáles son las características de este mundo. A medida que uno lo va leyendo, de hecho, y a mí me pasó que la primera vez que lo leí no lo entendí, nada. Y yo dije así como, ¿qué onda? Y en realidad es porque hay una mezcla muy buena y uno tiene que ponerle mucha atención para darse cuenta de lo que realmente está pasando en la narración. Sí, es buenísimo ese cuento. Pensando en películas, está El Origen, Inception. Inception, ¿sí o no? No Sí, la cacho, no la Inception, he visto nunca. ¿no? No. Esta de trabaja Leo DiCaprio y que se meten como en los sueños de la gente para sembrar una idea. eh, Ah, sí me la contaron. sí, por la Sí, del sí, el origen, como que se meten en sí, un sí, sueño, sí. se meten del sueño, dentro del tercer Y de sueño. hecho, Y hay un capítulo de Ricky Morty que es igual a eso. claro, sí. Sí. Básicamente se trata de meterse en el sueño de los demás para implantar una idea y como simular de que a esa persona se le ocurrió esa idea, pero en verdad es implantada. El efecto mariposa, dice Alberto. Mm, Sí, igual tiene harto como de... Esa es como más de viajes en el tiempo, pero también tiene harto porque él, el personaje principal, como que recordando las cosas puede viajar al pasado y cambiar el futuro, en el fondo. Sí, tiene harto, pero el mundo onírico tiene que ser netamente de los sueños, como asociado a lo que ocurre dentro de los sueños. Pero sí, el efecto mariposa puede acercarse a... Súper. Entonces, esos son los mundos ficticios posibles, los tipos de mundos creados ficticios que están como establecidos hasta ahora. El real o cotidiano, mítico, siempre asociado al origen del universo o de los seres humanos, de la humanidad. Legendario tiene que ver con las leyendas asociadas a un lugar determinado donde ocurren cosas legendarias. Maravilloso, un mundo totalmente mágico, el mundo fantástico que parte con una lógica normal, pero luego se gatilla y se transforma todo en mágico de un momento a otro. Utópico, asociado a un mundo perfecto, se nos describe un mundo donde todo funciona bien, no hay ningún problema, no hay ninguna cosa negativa en ese mundo. La ciencia ficción, obviamente dominada por el alto desarrollo de la tecnología, el real maravilloso típico de Latinoamérica, en donde se mezclan cosas mágicas, cosas como milagros, pero que ocurren sin alterar la lógica cotidiana que se narra en la obra. Y por último, el mundo onírico, el mundo extraordinario onírico, en donde se centra en lo que ocurre dentro de los sueños. Esos son los tipos de mundos ficticios posibles. Vamos entonces ahora con los modos o estilos narrativos. Cuando hablamos de los modos o estilos narrativos, nos referimos a la manera en que el narrador da a conocer lo que piensa o dice el personaje. Cuando hablamos de los modos o estilos narrativos, es básicamente la diferencia entre si el personaje habla directamente, él o los personajes hablan directamente en el relato, o si es el narrador el que expresa lo que siente y dice el personaje. Si es que hay o no alguna marca textual que introduzca lo dicho o pensado por el personaje. Básicamente, esa es los modos o estilos narrativos. Es si es que el narrador le da la palabra al personaje para que él con sus propias palabras diga lo que quiere pensar o decir, lo que está pensando o lo que quiere decir, o si
el narrador describe lo que dijo el personaje, como que no le da la palabra, sino que transmite el mensaje que dan los personajes a través de la voz del narrador. Esas son las diferencias en los modos o estilos narrativos. ¿Quieres describirlo tú, estilo directo, Fer? Ya, voy entonces con el estilo directo. El estilo directo está en primera, segunda o tercera persona gramatical, tiene verbos introductores y tiene marcas textuales como las comillas y los guiones. Entonces, acá es cuando nos muestran directamente los diálogos que se producen entre los personajes. Por ejemplo, ¿quiere usted verle?, dijo Ana volviendo al magistral, y don Fermín le contestó, con mucho gusto. Este es un fragmento de La Regenta donde, si se fijan, lo que hace el narrador no es intervenir y decir o actuar de interlocutor entre los personajes, sino que los personajes se comunican directamente. Claro, el narrador le da la palabra al personaje para que él con su propia voz diga lo que está diciendo, y tenemos también el verbo introductor. En este caso, ¿cuál sería el verbo introductor? Dijo Ana, o don Fermín contestó. Esos son los verbos que introducen el parlamento. También encontramos las marcas textuales, en este caso guiones, que nos separan lo que está hablando el personaje de lo que está narrando el narrador, ¿ya? Básicamente, en el estilo directo, el personaje siempre habla por sí mismo, y encontramos estas marcas textuales, los guiones, las comillas, los dos puntos, para darle la voz al personaje para que él mismo hable directamente. Luego tenemos el estilo indirecto. El estilo indirecto es ocupado con la tercera persona gramatical solamente, y se ocupa un verbo introductor, dijo, contestó, respondió, preguntó, más las palabras que o sí. Esas dos palabras van a ser la forma en que el narrador habla lo que nos dijo el personaje. Por eso se llama estilo indirecto, porque los personajes no hablan directamente, sino que lo que nos cuentan los personajes lo transmiten indirectamente a través de la voz del narrador. Por ejemplo, Víctor esta vez se allanó a hablar, y lo que dijo fue que la libido se le había fumado, que él no podía entender qué había sucedido. En este fragmento de Marcela Serrano, Dulce enemiga mía, Víctor no habla por su propia voz, sino que el narrador nos cuenta lo que dice Víctor. Entonces dice, Víctor dijo que la libido se le había fumado, que él no podía entender qué había sucedido. Si se fijan, utiliza el verbo introductor, que sería dijo, y luego lo puede conectar con un qué o con un sí, en el caso de pregunta. Por ejemplo, si Víctor preguntara algo, Víctor dijo si podía, no sé, si podían volver a verse otra vez, por ejemplo. Entonces, utilizan el qué o el sí más un verbo para dar indirectamente el mensaje que nos transmite Víctor. Vamos a ver con el indirecto libre. Ya, entonces en el indirecto libre tenemos a la tercera persona gramatical, es decir, que no tenemos verbo introductor y que el narrador habla desde el interior del personaje. Como ejemplo tenemos, les dijo que pagaba impuestos, que se llama Pritchard y tenía derecho a ir a Marte. No había nacido allí mismo en Ohio, no era buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Acá lo que nos muestra este estilo es que el narrador lo que hace es entrar dentro de como del personaje en sí, y decir lo que debiese decir el personaje en el estilo directo. Entonces, el estilo directo y el indirecto libre es como una contraposición. En uno nos muestran directamente qué está diciendo el personaje, y en el otro es el narrador el que actúa como voz para lo que quiere decir este personaje. Exacto. En el caso del indirecto libre es como una mezcla de los dos, porque el personaje transmite su mensaje tal cual, pero no encontramos las marcas textuales ni el verbo introductor que nos separe cuando está hablando directamente el personaje de cuando está narrando el narrador. Como que el narrador es libre para decir lo que dice el personaje, luego sigue narrando, habla desde el personaje, y por el contexto uno tiene que entender cuáles palabras
son de los personajes y cuáles son narración de lo que está aconteciendo. Vamos a ejercitar esto para que se entienda mucho mejor. Tenemos entonces, vamos a identificar en qué modo o estilo se expresa la voz o el pensamiento de los personajes. Si es estilo directo, indirecto o indirecto libre. Parto con el primero, y ustedes, como siempre, me responden en el chat si creen que es directo, indirecto o indirecto libre. El primero dice, subió al estrado y dijo, sean ustedes bienvenidos. Esa frase, el personaje estará hablando de forma directa, de forma indirecta o de forma indirecta libre. ¿Qué creen ustedes, chicos y chicas? Subió al estrado y dijo, sean ustedes bienvenidos. El personaje estará hablando de forma directa, indirecta o indirecta libre. ¿Qué pensaría? ¿Nadie? ¿Quién se la juega? Recordemos que en el estilo directo encontramos verbo introductor y marcas textuales. En el estilo indirecto, los personajes no hablan directamente, sino que es el narrador el que nos dice qué es lo que dijeron los personajes. Y en el estilo indirecto libre, es una mezcla de las dos. Los personajes encontramos su parlamento de forma directa, pero no encontramos las marcas textuales ni el verbo introductor. Es como una forma que directamente meten los personajes a su voz y entre medio de la narración de la voz del narrador. Entonces, en esta primera frase, subió al estrado y dijo, sean ustedes bienvenidos. ¿Qué será? ¿Directo, indirecto o indirecto libre? Ahí la profe Fer nos ayuda en el chat. En este caso, chicos y chicas, tenemos que es estilo directo. ¿Por qué estilo directo? Porque encontramos marcas textuales para saber de que la frase que viene después de eso es la voz directa del personaje. El personaje sube al estrado y dice 2 puntos, y sabemos que lo que viene de ahí en adelante no es narración de lo que está presentando el narrador, sino que es directamente la voz del personaje que dice, sean ustedes bienvenidos. Así que nos quedamos con que la primera frase es directa, estilo directo. Vamos con la segunda, Fer. Ya. La segunda dice, creo que se quedó pegado. De hecho. No, dale, no. Sigue pegado. No, yo te escucho bien. Ya, le doy yo entonces. La 2 dice, vamos chicos y chicas, los quiero ver en el chat. Se acercó a los deudos. ¿Podía bajar el féretro? En este caso, la frase número 2, se acercó a los deudos. ¿Podía bajar el féretro? Estamos en un estilo directo, indirecto o indirecto libre. ¿Qué creerían ustedes, chicos y chicas? Sin miedo a equivocarse, no hay ningún problema, nadie se va a burlar, nadie se va a reír. Johnny dice que es estilo indirecto. Cata pregunta si es directo. Bien, en este caso, la frase número 2. Los demás, ¿qué creen que será? ¿Directo, indirecto o indirecto libre? En este caso, yo me quedo
No puede ser estilo directo. ¿Por qué no puede ser directo? Porque el directo siempre tiene marcas textuales y verbo introductor. En el caso del estilo directo, siempre vamos a encontrar comillas, dos puntos o guiones para separar lo que es la voz directa de los personajes de lo que es lo que nos está comentando el narrador. En este caso, la frase 2 se acercó a los deudos. Podía bajar el féretro, no tiene verbos introductores y tampoco las comillas. En ningún momento el narrador nos dice, se acercó a los deudos y él preguntó, ¿podía bajar el féretro? Sino que lo hace de forma como libre. No hay una separación entre la frase que es del personaje y lo que nos va narrando el narrador. Por lo tanto, el ejemplo 2 es ejemplo de indirecto libre. Voy a volver un segundito para que veamos nuevamente cómo se caracterizan estos... No lloren. Esto no es tan fácil de entender, pero una vez que lo entiendan, van a darse cuenta que es súper sencillo, ¿ya? No lloren, por favor, no lloren. Tenemos 3 tipos de estilos. ¿O en qué se diferencian? En cómo el personaje presenta su parlamento, cómo el personaje muestra su voz. Si es que el narrador le da permiso para que hable de forma directa al personaje, vamos a encontrar marcas textuales y verbo introductor. Es decir, de que los personajes van a poder hablar de forma directa cuando el narrador les ponga comillas o guiones o dos puntos y diga, dijo Ana, volviéndose al magistral, dos puntos o comillas, ¿quiere usted verle? Esas comillas, esas marcas textuales nos dicen que los personajes hablan de forma directa. Se transmite el mensaje directo de los personajes a través del uso de comillas, marcas textuales y verbo introductor. O sea que es la voz directa de los personajes. En el estilo indirecto, los personajes no nos hablan directamente, no escuchamos la voz directa de los personajes, sino que se nos retransmite su mensaje a través del narrador. El narrador dice lo que dijo el personaje. En este caso vamos a encontrar también verbo introductor y las conjunciones de que o sí. Por ejemplo, estilo indirecto, Víctor esta vez se allanó a hablar. Y lo que dijo fue que, y tenemos que entender desde ese momento, desde lo que dijo y lo que dijo fue que, ahí va a empezar la voz como el mensaje del narrador. Dijo que la libido se le había fumado, que él no podía entender qué había sucedido. Entonces, si se fijan, ocupan el qué para decirnos lo que dijo el personaje. No es que su voz salga directamente como entre comillas, sino que se nos retransmite lo que dijo Víctor a través de la voz del narrador. Qué bueno, Luis. Si no es tan difícil, sino que es un poco raro. Por ejemplo, a ver, imagínense en WhatsApp. Imagínense en WhatsApp cuando ustedes reenvían un mensaje, toman un mensaje de un chat y lo reenvían a otro, eso sería estilo directo. ¿Por qué? Porque el mensaje sale tal cual como la persona que lo envió. En cambio, cuando ustedes, no sé, alguien me dice algo, por ejemplo, no sé, la Cata dice que mañana prendamos la cámara. Si yo transmito el mensaje tal cual, lo reenvío, sería estilo directo. El mensaje de la Cata sale tal cual. Luego, si yo en el chat digo, oigan, la Cata dijo que prendiéramos la cámara hoy día, eso sería estilo indirecto, porque yo no transmito directamente las palabras que dijo la Cata, sino que retransmito su mensaje diciendo, la Cata dijo que, bla, 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 ¿ya? Ese sería el estilo indirecto. El personaje no habla directamente, sino que el narrador transmite el mensaje que dio el personaje. Y por último tenemos el estilo indirecto libre. Este es un estilo libre. En este caso, los personajes van a mostrar su mensaje, pero el narrador no va a hacer una separación entre cuando está hablando él y cuando está hablando el personaje. Como que hay que entender de forma intuitiva cómo se transmite eso. El ejemplo nos dice, les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. Si nos fijamos, esa primera frase
les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho a ir a Marte. Esa primera frase está escrita en estilo indirecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice, el narrador va contando lo que dice el personaje. Les dijo que pagaba impuestos, con el artículo que tenía derecho a ir a Marte, que se llamaba Pritchard. Todo eso en estilo indirecto. Pero la segunda frase empieza a estilo directo, porque el personaje nos muestra lo que el personaje dice tal cual. No había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Si se fijan, está ocupando como la voz directa del personaje, sin marcas, para demostrar que ahí empieza la voz de él. Entonces, es el estilo indirecto libre, no lleva el verbo introductor, y el narrador habla desde el interior del personaje, como que él se mete en el personaje, habla como él, y luego a veces cambia y es estilo indirecto, a veces directo, es estilo libre, es una mezcla de las dos. Vamos ahora, sigamos con los ejercicios, espero que lo hayan entendido mejor para que me respondan en el chat. Tenemos, la frase 3 dice, se alejó de él, eh, se alejó de él y le dijo que nunca más le vería. En este caso, ¿será estilo directo, indirecto o indirecto libre? Luis dice indirecto. Se alejó de él y le dijo que nunca más le vería. En este caso, no tenemos marcas textuales, pero sí tenemos verbo introductor. Él dijo que, le dijo que. Por lo tanto, este sí es estilo indirecto. El personaje no puede hablar directamente, sino que el narrador nos dice lo que dijo el personaje. El narrador dice que el personaje se alejó y dijo que nunca más le vería. Así que excelente, Luis. En este caso hablamos de estilo indirecto. Vamos con el siguiente, 4. Se acercó a los deudos y preguntó, ¿podemos bajar el féretro? En este caso, ¿qué estilo sería? En este caso tenemos verbo introductor, preguntó, y tenemos marcas textuales, ¿no es cierto? Tenemos los dos puntos que nos indican que de ahí en adelante el personaje habla de forma directa, nos transmiten directamente el mensaje que dijo ese personaje, es como reenviar el mensaje. Así que en este caso nos encontramos con que es estilo directo. El personaje habla directamente, cuando se ponen los dos puntos, ya empieza mensaje del personaje de forma directa. No puede ser indirecto libre, Constanza, ¿por qué? Porque encontramos verbo introductor y la presencia de marcas textuales, los dos puntos. Siempre que tengamos dos puntos, comillas, guiones, va a ser estilo directo, siempre. Y luego, cuando no haya verbo introductor, ese es estilo indirecto libre. Cuando el narrador pasa de su narración a la voz del personaje sin ninguna marca textual, sin verbo introductor ni nada, ahí tenemos indirecto libre. Si no, es indirecto. Cuando nos dice, él dijo qué, o preguntó qué, o preguntó si, ese sería indirecto. Vamos con el 5. El 5 dice, subió al estrado y les dijo que eran bienvenidos. Subió al estrado y les dijo que eran bienvenidos. ¿Con cuál se quedan en este? Luis dice indirecto libre. Subió al estrado y les dijo que eran bienvenidos. Les dijo que. Tenemos el verbo introductor, les dijo, más la partícula que o la partícula sí. Esas conjunciones nos hablan de estilo indirecto. Muy bien, Alberto. Sería indirecto, ¿por qué? Porque tenemos la marca textual y el verbo, o sea, no la marca textual, tenemos el verbo introductor y la conjunción que o la conjunción sí. Así que sería indirecto. Ahí. Siguiente. Se alejó de él diciéndole que ya nunca lo vería. Se alejó de él diciéndole que ya nunca lo vería. ¿Con cuál se quedan en la frase 5? Se alejó de él diciéndole que ya nunca lo vería. Tenemos el verbo introductor diciéndole y la partícula que.
la conjunción que. Por lo tanto, en este caso, también va a ser estilo indirecto. Muy bien Luis. ¿Por qué indirecto? Porque el personaje no transmite directamente su mensaje, sino que el narrador nos dice lo que dijo el personaje, a través de un verbo introductor y la conjunción que o la conjunción sí. Siguiente, número 7. Se acercó y les preguntó si podía bajar el féretro. Se acercó y les preguntó si podía bajar el féretro. Indirecto, dice Luis. ¿Qué creen los demás? Las demás. Bien, aquí tenemos en verdad varios ejemplos de estilo indirecto. El personaje no habla directamente, sino que el narrador retransmite el mensaje diciendo tal personaje dijo que, o dijo sí, o preguntó sí, porque recordemos que siempre vamos a encontrar en el estilo indirecto esto, el verbo introductor más la conjunción que o la conjunción sí. La conjunción sí la ocupamos cuando es pregunta, y la conjunción que lo ocupamos para decir lo que dijo. Es tal persona dijo que, bla, bla, bla. Así que en este caso también era estilo indirecto. Vamos con el siguiente, el número 8. Se alejó de él. Nunca más te veré, murmuró tristemente. ¿Qué tipo de estilo encontramos en este caso? Se alejó de él. Nunca más te veré, murmuró tristemente. Obviamente aquí, excelente chicos y chicas, estamos hablando de estilo directo. En este estilo, el personaje nos transmiten directamente desde su propia voz del personaje lo que él dice. Se alejó de él, punto y coma, desde ahí empieza el mensaje original del personaje, nunca más te veré. Eso fue lo que dijo el personaje y nos dan el verbo introductor, en este caso después. Y también encontramos la otra marca textual, el guión, para identificar que ahí ya no está hablando el personaje, no está explicando el narrador que esa era la voz del personaje. Se alejó de él, 2 puntos, nunca más te veré, murmuró tristemente. Entonces, esa frase, nunca más te veré, es el estilo directo. Directamente el personaje dice lo que dijo. 9. Vamos con el 9. Subió al estrado. Sean ustedes bienvenidos, saludó. Subió al estrado. Sean ustedes bienvenidos, saludó. También es estilo directo. También encontramos el marcador textual, en este caso un puro guión, por lo tanto, y el verbo introductor que nos dice saludo. Así que en este caso también sería estilo directo. Excelente. Nos queda el número 10. Se acercó a los deudos. ¿Podemos bajar el féretro? Número 10. Se acercó a los deudos. ¿Podemos bajar el féretro? En este caso, ¿qué tipo de estilo creen que sea? No tenemos presencia de marcadores textuales, por lo tanto, no puede ser directo. Estamos entre indirecto o indirecto libre. Se acercó a los deudos. ¿Podemos bajar el féretro? Entre indirecto o indirecto libre. ¿Qué creen que será? Luis dice que es indirecto. Indirecto libre por descarte, dice Alberto. Johnny también se inclina por indirecto libre. Excelente, en este caso hablamos de indirecto libre por descarte. Muy bien. ¿Por qué por descarte? Porque todos los otros ejemplos de indirecto libre, de todos los otros ejemplos, el 5, el 6 y el 7, vemos que siempre está un verbo introductor y una partícula, una conjunción que o sí. Siempre dicen lo que dice el personaje acompañado de un dijo que, diciéndole que, preguntó sí. Por lo tanto, siempre hay un verbo introductor para separar cuando empieza lo que nos dijo el personaje. En este caso, es indirecto libre porque el narrador se pasa libremente desde su narración a la voz del personaje y habla desde el personaje de forma libre.
En este caso, se acercó a los deudos. Podemos bajar el féretro, simplemente con una coma, ya tenemos que entender, tenemos que inferir de que la segunda frase, podemos bajar el féretro, lo habla desde el personaje, desde el interior del personaje. No tenemos guiones ni verbo introductor que nos diga como se acercó a los deudos y les preguntó si podemos bajar el féretro. Si podían bajar el féretro, porque tampoco lo ocuparía en primera persona. El estilo indirecto siempre es en tercera persona. Tal personaje dijo que si podían bajar el féretro. En este caso está en primera persona el mensaje, por lo tanto está hablando desde adentro de la voz del personaje, desde el mismo personaje, como si el narrador se metiera dentro del personaje y nos contara lo que él dijo. Luego va a seguir contando, obviamente, la respuesta de los deudos, etcétera, etcétera, pero se mete de una, pasa libremente de la narración a la voz del personaje sin marcas textuales, sin verbo introductor. Por lo tanto, nos quedamos con indirecto libre en el último ejemplo. Bien, chicos y chicas, espero que les haya quedado claro o que hayan podido entender mejor lo que son los modos o estilos narrativos y cómo identificarlos. Siempre, siempre, siempre cuando encontremos dos puntos, guiones o algún tipo de marcador textual que nos separe definidamente cuando habla la voz del personaje de forma directa y cuando está hablando el narrador, es estilo directo. Luego encontramos el indirecto, que se caracteriza por siempre tener un verbo introductor. Dijo que, preguntó que, los saludó, gritó, cualquier verbo que nos hable, que nos separe cuando vamos a empezar a escuchar el mensaje retransmitido del personaje. Y siempre vamos a encontrar las partículas o las conjunciones que o sí. Y por último, el indirecto libre es libre, se pasa libremente de la voz del narrador a las voces de los personajes sin indicarnos detenidamente, definidamente, cuándo dejó de hablar el narrador y empezó a hablar el personaje. Hay que entenderlo, hay que inferirlo, como en el último ejemplo. Se acercó a los deudos, podemos bajar el féretro. La primera frase es del narrador, la segunda frase es del personaje. Y no hay una diferencia, no hay un verbo que nos separe cuándo empezó a hablar el personaje y cuándo dejó de hablar el narrador. Por eso es estilo libre, indirecto libre. Excelente, chicos y chicas. Espero que les haya quedado muy claro este tipo de cómo el narrador transmite las voces de los personajes. Las dos que me cagaron fueron indirectas libres. No se preocupe, Luis, esto es mucha práctica. Si tuviéramos 10 ejercicios más, le prometo que ya no se equivocaría, porque es pura práctica, es pura maña, es sacarle la maña al asunto. Cuando encontramos marcas textuales, estilo directo. Cuando encontramos verbo introductor y sin marcas textuales, estilo indirecto. Y cuando no encontramos nada, es estilo indirecto libre, básicamente. Así que eso. De todas maneras, esto ya no lo preguntan en la prueba, es más que nada para entender cuándo está hablando directamente el narrador y cuándo están hablando los personajes. Muchas gracias a ustedes, chicos y chicas. Gracias, Johnny. Gracias, Alberto. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido, que se les haya pasado rápido, como a mí y a la Fer, me imagino que también. Gracias a usted, Cata, por la asistencia. Los felicito, las felicito, como siempre, por la participación, por no tener miedo a dejar sus respuestas en el chat. Y eso, les recuerdo que ya está en material docente el ensayo número 5, que lo vamos a revisar la primera semana de noviembre. 3 y 4 de noviembre tienen que tener el ensayo número 5 listo, con todas las respuestas listas, para que lo revisemos en clase en conjunto. Eso, chicos y chicas, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y traten de hacer lo antes posible el ensayo para que no anden a última hora el 1 de noviembre. Ese fin de semana es largo, así que probablemente no tengan ganas de hacer ensayo ese fin de semana. Aprovechen de hacerlo cualquier momento, cuando tengan ustedes un tiempo, hacen el ensayo para que lo tengan listo para el 3 y 4 de noviembre. Nos vemos, que tengan una muy linda semana. Y eso, hasta el próximo miércoles. Un gran abrazo, los queremos mucho a todos y a todas. Que estén muy bien. Que estén súper. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense.
Igual, cuídense, que estén muy bien. Adiós, nos vemos. Chau, chau. No se cambien a Claro. Ay, les creo, no se cambien a Claro, no. Igual cuando dijiste que estabais pegada, yo te seguía escuchando al menos, Fer. Como que, bueno, pero... Es que yo lo escuchaba todo robótico, ni siquiera sé si se escucha bien ahora. Sí, sí se escucha, solo que a lo mejor tú no tenías el retorno, pero por lo menos yo te escuchaba bien. Bueno, pero ya fue. Todo salió bien. Lo siento, No, tranqui, no te preocupes. me Nos creo que vemos. no. Chao. Ay, cuídate que estés bien. Chao, chao.